buenos días, muy buenas tardes. Estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la compañera Viviana Cecilia Bravo, de origen chileno, una compañera que ha estudiado, que estudia y que seguirá estudiando el proceso político chileno desde la perspectiva de la izquierda. Y lo hacemos justo en el marco de conmemoración, de recuerdo del 40 aniversario del 11 de septiembre chileno, del 11 de septiembre que marca un hito en la historia de América Latina, no solo de Chile. Y bueno, en esta ocasión estamos para hablar de este otro 11 de septiembre, no el del imperio, no el del poder, no el del recuerdo reciente, sino el de la herida que aún se percibe en el sur de nuestro continente. Estamos en esta mesa Fernanda González, Aldo Guevara y Viviana Bravo y Jaime Ortega. Bueno, pues podemos comenzar, vamos a comenzar. Entonces, Fernanda, por favor, si gustas. Bueno, creo que estaría pertinente para abrir la discusión que nos comentaras un poco cómo se va gestando todo este periodo, ¿no? O sea, cuáles las confrontaciones que existen en la Unidad Popular. La Unidad Popular, sí, claro. Bueno, esa es una mirada que generalmente desde la cual se reconstruye la Unidad Popular, porque fue un momento muy desgarrador en que se intensifica la discusión política, también el debate ideológico, se exacerba además los ánimos, en mucho sentido, porque también hay que decirlo, fue el momento más democrático, según mi punto de vista, de la historia de Chile. Democrático por la participación que tuvieron los sectores populares en la toma de decisiones, en lo que es la gestión de gobierno. En ese sentido había muchos proyectos, muchas ansias además de construir todo esto que se venía acumulando a lo largo del siglo XX, porque hay que decirlo, el momento de triunfo de Salvador Allende marca, yo diría, dos momentos cúlmines, o sea, es como el ascenso paralelo de Allende en su carrera política, como su momento pico, y por otro lado también el momento ascendente del movimiento popular, que van de la mano. Justamente Allende le da cabida, le da voz, sabe interpretar, además estas demandas que venían desde abajo. Ahora, más o menos por dónde comienza, tú quieres saber más o menos por dónde va el conflicto. El programa de gobierno de Salvador Allende era sumamente transformador, era revolucionario, si lo podemos decir, por las medidas que contemplaba. O sea, contemplaba terminar con el latifundio, nacionalizar la banca, nacionalizar la industria del cobre, la extracción del cobre, por ejemplo, para que los beneficios se quedaran en Chile. En fin, o sea, una serie de reformas que necesariamente pasaban a llevar los intereses de los sectores de clases propietarias de Chile. Entonces ahí la discusión era cómo esas reformas tenían que implementarse. Acuérdate que fue por la vía electoral, que justo eso fue lo que llamó la atención del movimiento revolucionario internacional, nacional, latinoamericano, etcétera, cómo este señor llega a través de las urnas, ¿no? a querer construir el socialismo. Entonces, eran medidas también de carácter muy radical, pero cómo implementarlas pausadamente o rápidamente como querían algunos sectores de la izquierda, o ultraizquierda, que en ese momento les decía, ¿no? Por ejemplo, al MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Entonces hubo, para hacerlo como un poco esquemático, aunque la realidad siempre es más compleja, por un lado estos sectores que querían avanzar y llevar mucho más rápido la transformación social, aprovechar este momento de cambios para acelerar las reformas, y por otro lado tenemos otros sectores como el Partido Comunista, por ejemplo, que quería llevarlo un poco más pausada, negociando dentro de la institucionalidad, pero hacia allá. Entonces esas fuerzas siempre estuvieron hablando desde el mundo de la izquierda. Por supuesto que también estaban los sectores que querían defender sus intereses y no estaban dispuestos a entregar. Entonces están estas fuerzas también reaccionarias que quieren impedir ese proceso de democratización. Aldo. Viviana, y en ese marco, después del golpe de Estado, es donde
la militancia durante la dictadura es algo que caracteriza tu trabajo. No sé si nos podrías hablar un poco de eso. Sí, mire, yo cuando empecé a investigar, los primeros tiempos me interesaba sobre todo la resistencia contra la dictadura, cómo se había gestado, cómo había sido, sobre todo discutiendo con una interpretación de la historia reciente de Chile que habla de la política de los consensos, esta salida conversada, que la democracia se logró con un lápiz y un papel. No era así, sino que se desconocía todo ese movimiento popular, ese movimiento que venía desde abajo fuerte, y también la participación de los partidos políticos que estuvieron dando la pelea en contra de la dictadura. Entonces me dediqué a investigar ese proceso, pero me di cuenta además en ese momento que iba investigando esa militancia, que no podía entender la lógica de la resistencia contra la dictadura, si además no comprendía cómo había sido la militancia durante la Unidad Popular, cómo se va tejiendo esas redes, esa mística, lo que sostiene esa construcción desde las subjetividades, que es lo que le da la fuerza a la lucha en la clandestinidad, lo que sostuvo. Entonces eran dos procesos que corrían de la mano. Algunos militantes durante la dictadura eran viejos militantes que habían sorteado la clandestinidad, que reconstruyeron, primero hicieron todo el esfuerzo por reconstruir orgánicamente sus organizaciones, pero también por salvarse la vida, porque iba de la mano. Ese es por un lado, digamos, los viejos militantes. Pero por otro lado estaban estos niños que tenían, no sé, 10 años cuando llegaron los militares y que quedaron sumamente impactados con la violencia, la prepotencia y lo que había sucedido en sus territorios. Y ellos nacieron con una furia, con unas ganas de tomar revancha, esta hora del desquite, que son los que van a encabezar también las formas más, se llama audaces, le dicen allá en Chile, estas acciones audaces o de mayor confrontación, que tomaron las armas, muchos de ellos, también para enfrentar por otra vía a los militares. Oye, Viviana, pues tú has dedicado ya 2 estudios, el de maestría y el de doctorado. Acá en México has realizado dos estudios, ¿no?, sobre estos periodos. Ahora te encuentras realizando tu estancia postdoctoral, igualmente acá en la Universidad Nacional. Y quizá la pregunta en torno a tu última investigación es: ¿qué izquierda se encuentra? ¿Cuál es la izquierda que se encuentra en 1970, cuando finalmente, ¿no?, un candidato que había intentado en varias ocasiones, un candidato de un partido, ¿no?, el Partido Socialista, pero también un movimiento, como dices, que viene en ascenso? ¿Cuál es la izquierda que encontramos nosotros en 1970? Sí, esa es una pregunta interesante porque aún no se ha escrito mucho, en realidad, qué pasaba, cómo era esa izquierda, cómo estaba construida, cómo era la militancia. De alguna forma nos hemos quedado con esta imagen de la Unidad Popular que solo fue caos, que solo fue experiencia traumática para muchos, pero no se ha hecho el esfuerzo por reconstruir históricamente lo que fue el proceso de la Unidad Popular, y que fue una experiencia que yo digo que hay que rescatar, que está en el acervo de lo que es la izquierda chilena y también latinoamericana, porque era justamente lo que te decía, un momento de ascenso del movimiento popular, pero también dentro de los partidos políticos aumenta la militancia. Por ejemplo, dentro del Partido Comunista, entre el 69 y el 71 se más que duplica la inscripción partidaria. Están pasando muchas cosas, es una generación que está muy conmovida por los sucesos mundiales, también latinoamericanos. Acordemos del impacto que tuvo esta generación con la muerte del Che, por ejemplo. Muchos ejemplos que seguir, y diría que se vivía esta militancia como un compromiso desde la vida cotidiana, que involucraba mucho trabajo. Es decir, ser de izquierda, ser de un partido militante comunista o socialista en la Unidad Popular significaba no tener descanso. O sea, todas las entrevistas que yo he hecho, todos los referentes que he encontrado me dicen, o sea, no pude dormir o no tuve fin de semana libre. Porque ¿cómo se traducía eso en la praxis? Era trabajos voluntarios. Generalmente, tomando esta idea del trabajo voluntario, justo de Che Guevara, en Chile fueron muchísimos. Desde los que militaban a nivel territorial, en las poblaciones, o estudiantil, también orgánico.
Entonces, bueno, se iban a hacer la batalla de la producción. Acuérdense que estamos contra la lucha contra el desabastecimiento encabezado por la derecha, y quienes hicieron ese proceso eran los militantes, era la izquierda, los que ayudaron, y los sectores populares que estaban politizados. O sea, el debate político era intenso, uno se paraba, yo no lo viví, pero es cosa de ver las entrevistas, está en la batalla de Chile, no sé si han visto ese documental. Sí, claro. El nivel de discusión era altísimo, el nivel de discusión de debate político. Así era la sociedad chilena, se debatía. Entonces estaban en una esquina y qué está pasando con el desabastecimiento, cómo organizamos la Junta de Abastecimiento y Precio, cómo se puede participar, era profundamente participativa la militancia. Ajá. Además de qué estaba pasando, discutiendo las medidas que se implementaban ya en el ejercicio de gobierno. Pero eso es lo que me interesaría destacar, porque sobre todo creo que es el valor también de la izquierda, que es un compromiso cotidiano que va desde la vida misma, así tiene sentido nuestra vida. Entonces es entregar todo por un proyecto futuro, por la construcción de este proyecto socialista, al que se quería construir no solo en las nubes, sino que desde la vida cotidiana, y eso se ve en los trabajos voluntarios, por ejemplo, en la batalla de la producción, en los cordones industriales que se organizaron cuando los patrones querían parar las fábricas para parar la producción. Fueron los obreros los que sacaron adelante ese proceso productivo, inventando incluso piezas para poder reemplazar algunas piezas que se estropeaban, y ellos sacando adelante. Entonces, a eso me refiero con esa fuerza, algunos le dicen poder popular, que estaba en ese momento, que así era, una sociedad sumamente politizada, y ahí estaba la fuerza. No es casual que los militares, entre los bandos, de los primeros bandos que emitieron, estaba despolitizar a la sociedad chilena. Está la declaración de principios de la Junta Militar. Despolitizar a la sociedad chilena, especialmente a sus gremios estudiantes, hacia allá va. Y obviamente la aniquilación de los partidos políticos. Era el primer paso operativo para proponerse una transformación como la que emprendieron, de corte neoliberal, como la que iba a suceder en Chile. Tenían que barrer con toda esa experiencia desde el proletariado organizado, pero también el movimiento popular, territorial, también el movimiento estudiantil, que venía agarrando mucha fuerza, sobre todo desde la reforma universitaria del 67. Una lucha importante que dieron por democratizar las universidades, y que durante la Unidad Popular tiene un punto cúlmine. Se duplica el ingreso a las universidades. Se democratiza, muchos dicen que estaba muy politizada, pero era un reflejo de lo que pasaba en la sociedad chilena, que todo se discutía. Entonces, después de todo eso, de ese bullicio, de esa discusión, que algunos, claro, se asustan, era el caos, viene el silencio, ¿no? La irrupción de los militares. Claro, sin la razón y con la fuerza, ¿no? Como dice algún libro, señalando el lema del escudo chileno, ¿no? Que es por la razón o por la fuerza, ¿no? Sí. Portalianamente. Quizá Fernanda, no sé si quieras, y ahorita damos una segunda vuelta. Bueno, nada más resulta, digamos, todo esto que has comentado, en términos económicos es muy fácil de ver, ¿no? O sea, si uno va a estos datos, es increíble ver con todo este movimiento que existía, uno revisa los datos económicos y efectivamente, ¿no? Es decir, la producción, en términos de producción, estaba saliendo, ¿no? El abastecimiento y demás, digo, hay ejemplos, ¿no? Nada más en ese sentido, a lo mejor sería interesante que nos hablaras de lo que significó la nacionalización del cobre como el gran momento, ¿no? de soberanía del Estado, ¿no? Sí, porque claro. Lo digo con la pregunta que nos respondiste ahorita, porque no es el Estado solamente, como a veces se le quiere ver desde ahora, pues eran poder y eran el Estado y ya, ¿no? Sino que socialmente había algo más, ¿no? Exactamente, es una lucha que se venía dando, era una lucha larga, además. O sea, ya el gobierno de Eduardo Frei había hecho el primer paso con la que se llama chilenización del cobre, que dejaba para el Estado el 50+1 de las acciones. Ese fue un paso. Entonces ya, llevarlo hacia lo que hizo Allende, que hizo, no, esto se va a nacionalizar porque queremos que esas riquezas queden dentro del país, y con eso, ¿qué vamos a hacer?
vamos a apoyar las campañas educativas, vamos a ampliar los proyectos sociales, esto va a ir en realidad para la sociedad estos beneficios. Y bueno, evidentemente que pasó a llevar, pero de inmediato, ipso facto, los intereses norteamericanos. Y de ahí también, bueno, todo lo que significó la arremetida también dentro de la CIA, en la intervención de Estados Unidos, que se exacerba, siempre estuvo, desde antes que asumiera Allende dentro de Chile, tuvo consecuencias por ese lado. Entonces fue un momento de orgullo muy grande, con lo que significa el peso histórico que tienen los trabajadores del cobre en Chile. O sea, es una institución además con mucho peso, es muy importante. Que se nacionalizara, que eso fuera para los chilenos, fue un momento de orgullo. Por fin un triunfo de todas estas luchas que había dado el movimiento obrero a lo largo del siglo XX. Bueno, ese proceso se comienza a revertir evidentemente con la llegada de los militares. Y es una de las luchas que nuevamente está dando el movimiento popular, ahora en Chile actualmente, que quieren volver a la nacionalización del cobre. Ajá. De todas formas, Pinochet no entregó todas las acciones, el Estado se quedó con una parte importante de acciones del cobre. Pero lo que quieren es volver a nacionalizarlo, porque sabía, además, incluso la Junta Militar sabía lo importante que era que esos excedentes se quedaran en el país. Ajá. Bueno, pues podemos quizá ir cerrando este primer bloque. A mí me interesaría brevemente, Viviana, esta idea, ligando las preguntas anteriores, de la construcción del sujeto que se da durante la Unidad Popular. Dices que uno de los puntos fundamentales de la Junta de Gobierno es destruirla, ¿no? ¿Se logra? Esa pregunta tiene sus matices. Por un lado, sí, en general se aplaca esa discusión. Después es mucha más temerosa. Por lo menos hay 10 años durante la dictadura, que hasta 1983, con la irrupción de las Jornadas Nacionales de Protesta, que se hace aparentemente un silencio. Pero por abajo hay canales subterráneos donde pareciera que no existe, pero sí donde se está tejiendo la resistencia. Ajá. Donde sí está todavía esta solidaridad que se teje en momentos adversos, que está la militancia organizándose a ver cómo va a resistir el proceso que se viene hasta que llegue un punto de maduración. No es gratuito, o sea, no viene de la nada esta irrupción de las masas que aparece en el 83. Quizá hay gente de afuera que no está dentro del movimiento popular y que dice, bueno, esto apareció de un día para otro. Para los que están en la lucha cotidiana, no es de un momento para otro, se sabe que eso se veía venir. Pero hay un momento en que pareciera, sobre todo al final de la dictadura, cuando comienza la llamada transición a la democracia, que parece que hay un desencanto, una despolitización. Pero ahí lo podemos discutir, si quieren, en el próximo bloque, que es el momento de la transición a la democracia en Chile. Que ahí yo creo que sí, por ahí va esa pregunta. Bueno, pues concluimos este primer bloque y nos vemos ahorita. Muchas gracias. Bueno, pues estamos de vuelta con Viviana Bravo, postdoctorante en la Universidad Nacional y una muy querida amiga. Viviana, nos quedamos el bloque pasado hablando un poco de lo que significaba la izquierda, ¿no? Un proceso más amplio, una vista más amplia, ¿no? No se trataba solamente de que fueran Estado, gobierno, y no era una persona, era un movimiento, ¿no? Y en este segundo bloque quizá podríamos enfatizar el problema, los muchos problemas que se desprenden de ese hecho que es el 11 de septiembre, ¿no? Y bueno, pues podemos retomar una discusión que dejamos pendiente con Aldo. Pues el problema de la despolitización, hoy después de la transición a la democracia, Viviana, nos quedamos un poco en ese tenor. Más bien es durante la llamada transición a la democracia. Sí, es que la lucha contra la dictadura se peleó en la calle. Hay que decirlo, fue un importante movimiento popular, sobre todo estudiantil, territorial, y en el que partidos como el Partido Comunista tuvieron gran importancia, el Partido Socialista, además, entre otros que constituyeron el bloque de oposición, digamos. Ajá. Pero paralelamente a esa lucha callejera, había otro bloque, que fue la futura concertación que administró Chile durante 20 años después del régimen,
que fue la que negoció la salida que tuvo Chile. Ajá. Y de alguna manera este bloque político, esta forma de buscar una salida para Chile, quiso minimizar la participación que había tenido este movimiento popular, quiso decir, ya esta no es la hora de la calle, ya esta es la hora de los señores, la hora de la discusión política, más de salón, de cómo vamos a organizar, administrar este proceso de paso de gobierno. Entonces toda la lucha que había dado este sector quedó desplazada. Y quedó en manos justamente de estas cúpulas. Y así también se reconstruyó después la historia reciente de Chile. En ese sentido hubo mucha gente que quedó desencantada del proceso y además, bueno, lo delegaron en estos señores que iban a administrar Chile, la concertación, que fue una concertación que entregó prácticamente todo. O sea, si antes la plataforma de negociación contra la dictadura se pedía, que era la plataforma base para todos, o sea, de todo, incluso de la democracia cristiana, estaban todos más o menos de acuerdo que se iba a transformar nuevamente el sistema económico. Ya no podía seguir el sistema neoliberal por las consecuencias catastróficas que había traído para Chile. Se pedía la salida de Augusto Pinochet de inmediato. Y, por supuesto, llamar a una asamblea constituyente para cambiar la constitución que había sido espuria completamente, aprobada bajo 4 paredes. Esos eran los 3 puntos. Y se comenzó a transar uno tras otro. Y vemos cómo estos señores, esta clase política, comienzan a entregar estas demandas y sale una forma de transición en Chile que de criticar la transformación neoliberal acentúa los beneficios del modelo. O sea, se transforman en los administradores del modelo neoliberal. Vemos que Pinochet continúa en la escena política como senador vitalicio, que nunca fue condenado, tampoco los generales en Chile. Y por supuesto con una constitución política que hasta el día de hoy, a pesar de que se ha reformado en diversas ocasiones, nos rige. Todo ese proceso fue acompañado de un momento de esto que decía desencanto, esta despolitización, de no creer en esta clase política. Hay un momento en los años 90 que se llama el no estoy ni ahí, o sea, ¿qué me interesa? Así se dice en Chile. No estoy ni ahí, ¿qué me interesa? Entonces baja evidentemente la participación política. No solamente en los partidos, que se va a notar en la militancia, muchos desertan por otras discusiones, además que sería ya otro punto de tratar, y desertan de las filas de los partidos, pero también de los movimientos, se empiezan como a agrietar. A pesar de haber sido una sociedad politizada, mientras duró la resistencia, esa es la forma triste en que sale Chile de la dictadura. Francisco. Y bueno, en este sentido quizá sería interesante si nos podrías mencionar un poco el papel que jugaron los medios, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, en este documental de la batalla en Chile, cuando mencionaban sobre el diario o el periódico Mercurio, y bueno, también el papel que jugaron, desde luego, el Partido Patria y Libertad o la Democracia Cristiana. Es decir, cómo influenciaron, digamos, en los medios, ya sea en la radio, en la televisión, y también quizá con los actos vandálicos, ¿no? Se habla mucho, incluso de la influencia que tuvo en los obreros transportistas, ¿no? Que, bueno, ellos hicieron una huelga, pero para manifestarse en contra de las políticas de Allende, ¿no? Entonces sería, bueno, muy interesante que nos hablaras un poco, ¿no? En este sentido. El rol de los medios. Mira, por ahí va cuando decía que quizás la Unidad Popular fue uno de los momentos más democráticos de Chile, también va hacia allá, porque Allende nunca quiso ocuparse de la fuerza de gobierno para censurar algunos medios, prohibir que algunas publicaciones aparecieran, aunque la información era completamente distorsionada y había una campaña de sedición abierta. Se sabe, ya hay estudios que han analizado el rol o el financiamiento del gobierno de Estados Unidos a periódicos como lo que decías, el Mercurio. El Mercurio, que es la voz de los sectores conservadores en Chile. Que el Mercurio es también el que sostiene mucha parte la discusión durante la dictadura. Ahí es como el pulso donde está, ahí es su voz. Y ellos jugaron un papel fundamental en crear esta escena de caos, de desabastecimiento, de meter esta campaña del terror, de que no iba a ningún lado. Por otro lado, también habían periódicos de izquierda que también contestaban, entonces había una discusión constante entre los medios de comunicación, evidentemente. También estaba el Puro Chile, el Punto Final, ¿no?, del MIR, etc.
Pero el rol que ha jugado la prensa yo creo que es importantísimo de analizarlo, y después lo vamos a ver también durante la dictadura. Cómo continúa este rol que tuvo el Mercurio, por ejemplo, pero cómo se empieza a articular los medios de oposición. Que primero con muy pocas capacidades, porque está todo muy censurado, pero de a poco comienzan a rearticularse y tienen un rol fundamental en el proceso de resistencia contra la dictadura. Ahí está el Fortín Mapocho, la revista Análisis, o sea, materiales interesantes, materiales periodísticos interesantes, que después, también durante la transición y esta despolitización, van a comenzar a desaparecer. Y lo que queda ahora de prensa en Chile es muy pobre, muy a la farándula, entonces nos da más o menos una línea de la trayectoria que ha seguido esa prensa. Viviana, hay un tema que en particular a este país le afectó, no solamente por lo que significó en términos de política de Estado en algún momento, la ruptura con Pinochet, el caso de Allende, es muy conocida lo que significó la embajada mexicana, ¿no? Entre otras, que es el tema del exilio, que es una de las formas en las que se estudia la recepción, digamos, del golpe, ¿no? Algo que sucedió muy al sur, pero que tiene una presencia cotidiana en este país al menos. Sin embargo, no fue el único país, ¿no? Mucha gente, la ligada a los partidos, se fue hacia Moscú, otros tantos se fueron al Berlín comunista, ¿no? Entonces se encontraron ahí a otros países, algunos se van a Venezuela incluso, ¿no? Recuerdo mucho a Luis Vitale, ¿no? El historiador chileno que sale para Venezuela. Sí. ¿Qué nos puedes decir sobre la cuestión de los exilios, de los diversos exilios? No sé si es algo que tú hayas seguido tan plenamente, pero el exilio de los partidos, por ejemplo, sí, ¿no? Eso sería interesante. El exilio, bueno, de por sí el exilio, la diáspora chilena fue muy diversa. Para todos en general podemos decir que fue un momento muy doloroso, por todo esto se estaba construyendo y de pronto tener que salir. Hay un exilio voluntario y un exilio ya obligado. Muchos de los voluntarios se fueron también para proteger sus vidas o porque perdieron sus trabajos, etc. Entonces tienen que buscar refugio. Ahora se ve, si podemos hacer el mapa, podemos seguir, por ejemplo, las rutas que siguieron de acuerdo a las afiliaciones políticas que tenían. Por ejemplo, los militantes del PC se fueron más hacia Moscú, hacia Alemania, sobre todo a la Alemania democrática oriental. Ajá. El MIR, por ejemplo, más hacia Francia. A México llegó llaman el exilio dorado, porque si salió los ministros de la Unidad Popular, salió la viuda de Allende, las hijas de Allende, por ejemplo, por la pronta, además, acción, hay que decirlo aquí, del ex embajador de México en Chile, don Gonzalo Martínez Corbalá, que lo que hizo él fue realmente, van a estar eternamente agradecidos los exiliados chilenos en México por la labor tan valiente que él asumió en momentos decisivos. González Corbalá escribió un libro, ¿no? Le digo para los escuchas que se encuentra en la jornada. Se llama Instantes, ¿no?, de Decisión. Instantes de Decisión, claro. Sí, justamente creo que retrata bien el título, porque lo que hizo. El gobierno mexicano en ese sentido se portó bastante bien, mandó aviones. De hecho, Neruda también se iba a venir para acá, pero ya no pudo. Vino Matilde, pero ya no pudo porque, bueno, ustedes saben, enfermó, ya murió prontamente, estaba muy enfermo. Y entonces aquí se refugia más bien el exilio dorado. Entonces hay una discusión dentro de los exiliados, que algunos, por ejemplo, que tenían puestos dentro del gobierno de la Unidad Popular, recibieron como una mayor cobertura que para otros que eran simplemente obreros, porque no todos eran intelectuales. O sea, sí había muchos trabajadores que tuvieron que salir también al exilio. Y ahora se produce, bueno, el proceso de resistencia, de solidaridad con Chile. Yo creo que es labor importante de los exiliados, de los comités de exilio que se empiezan a formar en los distintos países de origen a los que llegan. De todas formas les costó mucho, porque muchas de las discusiones que afloraban durante la Unidad Popular se reproducían en el exilio. Se llevaban las broncas. Claro, entonces ellos seguían discutiendo, entonces muchos del PC con el PS no se podían ver, porque entonces se hacían sus guetos y nosotros no, entonces parece irrisorio, pero así era. Entonces costaba mucho que se cohesionaran en algunos momentos, aunque sí los unía esta idea de poder aportar al proceso de resistencia.
Entonces hay algunos que les fue muy bien, quizás, bueno, algunos escritores, por ejemplo, intelectuales, que tuvieron un rol importante. Además, hay que decir que salió una gran cantidad de escritores, y de artistas también en Chile. Muchos se autoexilian, este auxilio voluntario, porque no tenían, ya estaban completamente censurados, sus alas cortadas, en fin. Se crea también en el exilio un movimiento literario importante, que es parte también de la resistencia y también de pintores. Entonces se empieza, es muy creativo el exilio chileno en ese sentido, como que aflora. Muy en el tono también del dolor, del desgarro, evidentemente, que había significado. Después van a venir otros desgarros cuando es el momento de la llegada de la democracia. Ya habían tenido hijos, quién quiere volver, quién no. Y en Chile, según las entrevistas que yo he hecho también, hay una como desconfianza de los que estuvieron en la calle, de los que resistieron la dictadura contra estos señores que venían de afuera. Porque hay que decir también que muchos de la clase política que va a componer la concertación eran exiliados. Entonces llegan a gobernar Chile y otros llegan a ocupar puestos en el Parlamento. Entonces, ¿qué dice la gente que estuvo en la calle? Bueno, nosotros damos la pelea y estos señores se vienen a sentar. Lo que puede ser injusto también con otra parte del exilio, que no era justamente el exilio dorado, que era gente con ciudadano cotidiano, militante, luchador, que se vio obligado a salir y que después quería volver a su país, y en Chile no fue una recepción tan calurosa. Y muchos están muy dolidos por eso y deciden salir nuevamente. Fíjate, hay un tema ahí que me parece lo podemos unir a lo que preguntábamos en el primer bloque. Una serie de dirigentes políticos que son muy jóvenes, o algunos no tanto, algunos son muy experimentados, que salen al exilio, porque sus vidas corren peligro, pero que regresan, que dejan una vida, pues no voy a decir que cómoda, porque no es cómoda ni es fácil, pero es segura, ¿no? Tú te puedes ir a Moscú, te puedes ir... Pienso en dirigentes, y no solamente en dirigentes, pero los nombres Gladys Marín, ¿no? Luis Corbalán, que es gente que sale al exilio... pero no regresa a ocupar, no en este sentido, ¿no? De ocupar el banquillo, ¿no? Del diputado, regresan a rifarse y a articular. ¿Cómo interpretas tú que alguien deje esa certeza finalmente, ¿no? Y por jugarse la vida finalmente? Es la pregunta que yo tenía de investigación cuando hice justo la tesis sobre la resistencia contra la dictadura. ¿Por qué alguien quiere dar su vida por un proyecto colectivo? ¿Por qué entregar su vida por los otros? De hecho, muchos jóvenes que tuvieron que salir siendo niños vuelven, muchos impulsados por lo que fue la política de rebelión popular de masas que había impulsado el Partido Comunista, esto de utilizar todas las formas de lucha para enfrentar a la dictadura. La Operación Retorno, ¿no? Que le llaman también, ¿no? Sí, está en ese... sí, bueno, la Operación Retorno fue más del MIR, que también comienza la Operación Retorno para crear una guerrilla en la zona de Neltume, en el sur de Chile. Y los mataron casi a todos. Bueno, eso no fue muy exitosa, fue bastante... Hay un libro interesante sobre la guerrilla en Neltume. Pero en el caso de la rebelión popular de masas, muchos habían estado en Cuba, otros habían estado en Alemania, otros en Bulgaria, etcétera, se estaban formando política, ideológica y militarmente, porque el PC empezó a invertir también para formar a sus cuadros en tácticas militares. Cuando a raíz de toda esta discusión que hay adentro, la autocrítica del PC, por no haber tomado las armas, por no haber armado al pueblo, por este vacío histórico que le llaman al vacío en términos de lo que fue militar, de no haber asumido el factor militar como estrategia de lucha, después de todo ese replanteamiento, impulsan esta política. Y muchos jóvenes se quieren unir a eso. Y vuelven y retornan a Chile a dar la pelea. Y una de las que los coordinó, encabezó, fue Gladys Marín, justamente, que venía con el proyecto también de organizar la resistencia en Chile. Bueno, Aldo. Pues hace rato tocaste un tema que creo es muy bonito, y son las formas culturales que se desarrollan durante la militancia en la Unidad Popular y después del golpe. No sé si nos puedes hablar más a fondo un poco de estos pintores, de revistas culturales que se hacen. Bueno.
Esa es una de las partes de la historia que me encanta también de la Unidad Popular. Pensemos desde la campaña de la Unidad Popular, los intelectuales, los artistas de izquierda se comprometen completamente con ese proyecto. Desde la campaña tenemos a Víctor Jara, Inti Illimani, Quilapayún, etc., llevando su arte a la calle. Tiene que ser un arte comprometido al pueblo, así se entendía. Es una estética, digamos, la estética del canto general de Neruda, épica, social, territorial, con esa fuerza, con esa impronta. Tenemos escritores como Pablo Neruda, que se va a recorrer las minas leyendo sus versos, el Tren de la Cultura, por ejemplo, que se organiza durante la Unidad Popular, que son vagones llenos de artistas, no solo reconocidos, como los de la familia Parra, que van en esos vagones, sino también, por ejemplo, la compañía de teatro de la fábrica Yarur. Trabajadores que llevan también obras para recorrer Chile y llevar el arte. Y recorre de norte a sur. Además está la generación literaria de los novísimos, que se llama, una generación comprometida también con las luchas sociales, con lo que estaba pasando, los problemas cotidianos, una generación además muy irónica, aflora las revistas de debate. Hay que hablar también, por ejemplo, del gran proyecto de Salvador Allende, que marca también su trayectoria política. Si uno le ve, está desde los años 30 queriendo impulsar una editorial estatal. Es la editorial Quimantú, que llegó a imprimir 12 millones de libros. Cuando hasta ese momento las más conocidas, que era la Lord Cochrane, por ejemplo, o la Zig Zag, imprimían, no sé, 1.500 al año. Entonces estamos hablando que en 3 años hicieron una revolución del libro, que quería ser masivo, que quería llegar a todos los lugares. Se ocupa por primera vez la red de periódicos, que eso fue pionero en América Latina, para difundir los hábitos de lectura. Entonces también hay un proyecto, no solo por otro tipo de transformaciones, sino por esto de construir el hombre nuevo, que estaba Allende comprometido con ese proceso en términos concretos, que era la alfabetización, la educación y el acceso, democratizar el acceso a los bienes culturales. Y durante la dictadura también va a haber un movimiento artístico interesante, aunque sale mucha gente al exilio. De otra forma se empieza a reagrupar, es más hacia la resistencia, todo es más rápido, el arte callejero fugaz, estas piezas teatrales que se interpretan así, no sé, el gallinero, que está el gallo, todo es metáfora, que es el dictador, entonces las gallinas siguen y la obra dura 5 minutos. Pero es importante para empezar a hacer conciencia. Y después ya a nivel que va madurando también el movimiento social, va ampliándose, ya actos multitudinarios, además con mucha gente, con música de protesta, que era la música de los años 80 en Chile. Bueno, pues quizá para ir cerrando este segundo bloque, Francisco, podríamos cerrar. Sí, quizá por nuestra condición de estudiante, lo que nos resultaría interesante sería, bueno, entonces, ¿cuál fue la recepción, digamos, una vez dado el golpe, instalada la dictadura? ¿Qué recepción tienen los estudiantes, ¿no? Es decir, ¿con qué sabor se quedan en la boca, ¿no? Es decir, ¿cómo reciben, pues digamos, o sea, fue una oportunidad que quedó perdida o quedó un papel de resistencia por ahí? Mira, lo que se vivía dentro de las universidades era un ejemplo de lo que pasaba en el país. Hubo una purga por expulsión de académicos, primero estudiantes, como una limpieza. Pero poco a poco también se empieza a tejer de nuevo la organización estudiantil. Sobre todo va a tomar fuerza a partir del 80, cuando se promulga la nueva Constitución. Y a partir de eso se rearticula y toma más fuerza el movimiento estudiantil y van a empezar a comenzar las primeras protestas, sobre todo en el pedagógico. Entonces ahí fue, en ese marco, que se instaura la Ley General de Universidades, que todavía es la que pesa en Chile, pero fue a partir del movimiento también estudiantil, que tuvo mucha fuerza, y que fue la que atomizó la Universidad de Chile. La Ley General de Universidades, entre otras cosas, estipula, si antes la Universidad de Chile tenía carácter nacional, después de esa ley, por ejemplo, había una en una región, iba a ser la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Antofagasta. Entonces, para atomizar al movimiento estudiantil, se dividen las universidades, comienza a cobrarse cuota, cada vez más van a ser más altos los aranceles, pero también todo ese proceso
que es como hacia la privatización de la educación, elitización de la educación, va a venir un movimiento estudiantil muy interesante y que lo vamos a ver con fuerza durante los 80. O sea, gran parte de la resistencia, de la lucha, sobre todo más confrontacional, la dieron los estudiantes. O sea, habían fechas en que siempre estaban las barricadas, las piedras, que eran las formas de lucha generalmente alrededor de las casas de estudio. Ajá. Entonces el rol fue protagónico desde un principio. Quizá era más incipiente al principio, los primeros años de los 70, pero durante los 80 cada vez va a tener más protagonismo. Sí, algunos de estos que dices que fueron purgados llegaron acá a México, este exilio dorado, ¿no? Eduardo Ruscontuardo, Hugo Sí, Zimmermann, claro, ¿no? llegaron importantes académicos acá de la Universidad de Chile, sí. Que salen de allá. Tienen que salir, exactamente. Bueno, pues el 11 de septiembre inauguró una noche, ¿no? Una medianoche en la historia, como decía Reyes Mate, ¿no? En su libro sobre Benjamin, un periodo muy duro y terrible. Damos por concluido este segundo episodio y nos retiramos para uno más, ¿no? Ajá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, regresamos para este último bloque. Estamos conversando con la doctora Viviana Bravo, además profesora de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional. Y bueno, ya hemos tocado varios temas, lo que significaba ser militante de izquierda en el periodo de la Unidad Popular, ¿no? Los maravillosos primeros años 80, porque son de una gran resistencia y una gran movilidad. Parecería que el proyecto aquel sigue vivo y poderoso, pero de repente algo sucede y nos encontramos con una generación de los años 80 que desaparece de la escena en los 90, ¿no? Y eso significa no solamente la retirada de la protesta masiva callejera, la derrota de los proyectos radicales, ¿no? El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el movimiento de izquierda revolucionaria, sino además nos encontramos con una política cultural, ideológica, con respecto a esa fecha que fue el 11 de septiembre, ¿no? ¿Qué pasa, Viviana, con el 11 de septiembre? Ya no digamos en la época de la dictadura, sino qué pasa con el 11 de septiembre como fecha, como figura, como momento de la historia constitutiva de lo que hoy es Chile, en época de la democracia, en gobierno de la concertación. ¿Qué es lo que cómo toman las nuevas clases dominantes esa fecha? ¿Cómo conmemoran, cómo no conmemoran? ¿Qué olvidan, qué no olvidan? Sí, mira, generalmente en este manto de blanqueamiento, de olvido, de silencio que se impone con la llegada de los gobiernos de la concertación, siempre esta fecha emblemática rompía todo ese silencio. Es claro, durante los primeros años post dictadura, digamos después de la dictadura, cómo se activa nuevamente esa furia que quedó ahí. Todo esto, estos proyectos despojados, toda esta prepotencia, lo que fue las transformaciones a nivel nacional, pero también en la vida cotidiana de la gente que quedó afectadísima. Es un momento en que necesariamente vuelve a surgir la figura de Salvador Allende. Y eso es una cosa que viene desde la dictadura, como en los 11 de septiembre Allende se siente, está presente, la figura de Salvador Allende, las pancartas, los panfletos, porque está ahí, está en la memoria popular, está presente. Y es una de estas fechas emblemáticas que revive todo lo que fue el dolor que se sintió y se da cuenta que las fracturas persisten. Que no es que esté sellado, no es que haya habido olvido, no es que hay conciliación, como se quiso promover la ley del consenso. No la ley, la idea del consenso durante la salida de la dictadura. Por lo tanto, da todavía cuenta de esas fracturas que hasta el día de hoy persisten en la sociedad chilena. Y vemos necesariamente las marchas del 11 de septiembre, las marchas hacia el cementerio general, aunque son marchas que van perdiendo masividad a lo largo de la década del 2000, qué decirlo. 2001, 2002, 2000, así, comienza a bajar la participación. Lo que no baja es la confrontación por las noches, que eso es siempre las barricadas en los sectores poblacionales, las barricadas fuera de las universidades, la lucha con los carabineros, las piedras, eso sí está. Pero curiosamente se ve
a partir de que, bueno, no curiosamente, son estas discontinuidades de la historia que uno piensa que ya no pasa nada y de pronto vuelve a surgir el movimiento social y vuelven a poner sobre la mesa las demandas de democratización y se escucha pidiendo asamblea constituyente, educación gratuita y también vuelven a masificarse las marchas del 11 de septiembre. Tanto así que en los últimos años han sido muy masivas, además de una diversidad de actos. Eso por el lado. Por otro lado, por el lado más del movimiento popular. Por otro lado, vemos que hay una idea de, a partir de los gobiernos, sobre todo de la administración de los socialistas, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, de hacer la memoria esta, convertirla en un monumento. Por lo tanto, congelarla. Por lo tanto, hacer la partida del Estado, del legado del Estado. Entonces vamos a ver iniciativas que provienen desde estos gobiernos que van hacia allá. Por ejemplo, un sello de Salvador Allende, un sello postal. Escenas de arte afuera de la moneda, encabezadas por estos presidentes. Inauguración, bueno, de una puerta que estuvo cerrada después del bombardeo, que eso fue labor de Lagos. Había una puerta por donde entraba Salvador Allende, que esa fue bombardeada y desapareció la puerta durante la dictadura, y esa se reabre, todo acompañado de parafernalia mediática, etc. Entonces también esta apropiación por convertirlo en un monumento y también, por lo tanto, darle muerte, como sin vida. La inauguración, por ejemplo, de la estatua de Salvador Allende, donde no fue invitada a la concurrencia de la gente, sino a puerta cerrada, invitación en mano, con guardias de seguridad. Entonces, ¿no? ¿Cómo se quiere apropiar de esto? De todas formas, el movimiento sigue, y dando cuenta de eso, las marchas del 11 marcan momentos de suma confrontación, sobre todo momentos de coyuntura eleccional. Cuando son elecciones, además esto, que este es el año. Justo, estamos en el año. Este año se cumplen 40 años y además hay elecciones. Y esta imagen que les gusta mucho de la hija del militar torturado y la hija del militar vencedor, ¿no? Que es como la sociedad democrática maneja, chilena. ¿no? Bueno, sí. Fernanda. Bueno, ya abordando ya en estos tiempos, ¿qué tanta tradición o qué tanto queda de este movimiento, ¿no? En la actualidad, es decir, cuando se escucha la demanda de democracia, ahora no era solo pedir un gobierno militar a un gobierno civil, ¿no? Entonces, en estos tiempos, ¿cómo está pasando? Y la consigna de democracia ahora era la consigna que levantaban, ¿no?, los sectores de oposición durante la dictadura, que tenía profundas connotaciones, como bien tú lo dijiste, significaba mucho más que el traspaso de gobierno, significaba, sobre todo, la recuperación, ¿sí, no?, de lo que había sido la historia de la relación social chilena. Sí, hubo un blanqueo, una transformación profunda en lo que fue la instauración del neoliberalismo, que cambió todo, la forma en que se relacionaba la sociedad con el Estado en Chile. Una relación social que se había construido a partir de luchas, de huelgas, de marchas durante el siglo XX. O sea, no era gratuito que tuviéramos esas leyes, esas formas de relación. Eso se rompe completamente. Transformación del código laboral. En Chile no hay derecho a huelga, por ejemplo. Cambia la Constitución nuevamente, etc. Una serie de reformas que entrañaban la consigna de democracia ahora. Y eso quedó fuera, evidentemente, de la mirada de la concertación. Como te decía antes, administraba más bien el modelo lo que había. Y le convenía que la sociedad permaneciera al margen. Esta democracia por representación. Y hoy vemos cómo se revierten esos procesos. Y vemos efectivamente que hay una repolitización. Vemos cómo están, por ejemplo, es admirable los estudiantes secundarios. Tienen 15 años, 16, y ya están leyendo los clásicos, están discutiendo, se arman grupos de estudio con una posición súper clara, muy directa. Generalmente, bueno, se distinguen un poco de los universitarios, los secundarios son más confrontacionales. Sí, claro, porque muchos también vienen de sectores más pobres. Es más amplio el arco que involucra a las escuelas secundarias, no así los que pueden llegar a la universidad son unos pocos. Entonces, en ese sentido, ya ahí hay un filtro. Cambia eso. A mí me gustaría que nos platicaras un poco
ya en este paso a la democracia, después de este gobierno de la concertación, ¿qué papel juega el movimiento popular en esta lucha por castigo a los culpables en la dictadura? Bueno, o sea, sería importante que lo tomara con más fuerza el movimiento popular, porque esa ha sido una lucha que más bien han dado esto que llama Yelin los emprendedores de la memoria, que son las agrupaciones de detenidos desaparecidos sobre todo, estas madres que buscan a sus hijos, que han dado esa lucha. Ha quedado más bien reservada hacia ella. Yo no considero que haya una demanda social importante que ponga ese punto tan necesario sobre la mesa. Es una vergüenza que en Chile todavía no haya castigo a los culpables, además, con penas irrisorias. Sobre todo si se le considera con respecto al caso uruguayo y el argentino, ¿no? Sobre todo el argentino, sí, ¿no? Sí, que exactamente. aquí es nulo prácticamente, ¿no? Exactamente. Yo creo que en ese sentido la sociedad chilena ha dejado más bien solas a estas madres, sobre todo a la agrupación de detenidos desaparecidos. Ellas muy persistentes han sido las que encabezaron primero, las primeras manifestaciones de resistencia, de lucha, las dieron ellas. Son las que comienzan con este movimiento, saliendo a la calle primero con un papelito, ya luego un poco más organizadas, pero continúan durante los años 90, durante el 2000 ahora, hasta ahora, dando luchas contra el olvido, contra el borrón y cuenta nueva, contra estas políticas de reparación que se llaman del todo insuficientes, como para poder poner punto final, como se quiere, a un proceso tan doloroso, tan desgarrante. Además, tenemos el informe Rettig, tenemos el informe Valech de prisión y tortura, otras iniciativas que se han dado para avanzar hacia la reconciliación nacional, pero han sido del todo insuficientes, porque insuficiente además de su génesis, hacia dónde va. Entonces, bueno, faltaría todavía que la sociedad chilena se involucrara más en pedir justamente eso, el juicio, pero también castigo. Viviana, tenemos, digamos, unos difíciles años 90 en general en América Latina. Los 80 son de épocas distintas en Chile porque hay confrontación social, en otros países es distinto. Y sin embargo tenemos un país que se cree, ¿no? Si me equivoco, la sociedad cree que efectivamente ha transitado a un estado de desarrollo más amplio, ¿no? Recuerdo mucho un libro que fue muy famoso en esa época, Tomás Mulián, Chile, anatomía de un mito, ¿no? Que describe esta ambición consumista, ¿no? Este dominio del crédito, ¿no? Esta posibilidad del consumo. La idea de que, bueno, pues ya tenemos democracia, concertación y somos los mejor portados, ¿no? del Fondo Monetario y eso nos retribuye, sociedad individualista. Esa es una lectura, ¿no? de lo que sucede en Chile en los años 90. Llegamos al fin del mito chileno que perduró. Recordemos, te quiero decir, porque cuando aquí en México se trataba de reformar, por ejemplo, el sistema de pensiones, que es algo muy importante, pues se trata de la vida de los trabajadores, ¿no? Nada más. Decían, hay que tomar el ejemplo chileno. Esa es la discusión de los años 90, ¿no? Esa era la discusión de los años 90. Chile era el ejemplo, no era el ejemplo ya de la revolución pacífica, transición pacífica al socialismo, ¿no? Ya estamos en otra época. ¿Qué pasó con esa historia, Viviana? Ay, bueno, esa es la historia del jaguar de América Latina, que así se hacía llamar Chile en los años 90. Hay que recordar que Chile fue el primer país en América Latina que se instauró las recetas neoliberales. O sea, nosotros fuimos el laboratorio neoliberal, por lo tanto tenemos ahí también un laboratorio para observar lo que ha sido, cómo se desencadena, para dónde va el neoliberalismo y a lo que nos lleva. El neoliberalismo en Chile, bueno, barrió, como les decía, con la relación estatal, implicó una serie de reformas, o las políticas de shock que se llaman, que son un conjunto de privatizaciones, ¿no? Que era barrer con todos los beneficios sociales, en realidad, que se tenía hasta ese momento. Pero se les olvida a muchos de los analistas que hablan de eso, los enormes costos que significó la instauración del neoliberalismo en Chile, y que son notorios a partir de la crisis económica de los años 80, del 83, por ejemplo. Ni siquiera en la década del 30 Chile había tenido los niveles de cesantía y de pobreza que alcanzó. O sea,
30%, 32% de cesantía, con la miseria para las clases populares, unos grados de pobreza, en definitiva fue muy doloroso. Eso no se cuenta cuando se habla de esta historia. Aparentemente Chile se reactiva después del 85 y sale después de la dictadura como el jaguar de América Latina, con un amplio acceso al consumo, se ve que es un país muy desarrollado, que va bien, pero las fisuras comienzan a mostrarse ya en estos momentos, con los años. Chile es un país profundamente endeudado. Ya para estudiar en las universidades, y de ahí comienza también la génesis del movimiento estudiantil, tienes que contraer deudas necesariamente muchas veces con la banca. Entonces ya tú tienes 20 y tantos años y ya eres esclavo por deudas. Entonces la esclavitud por deudas y las asociaciones, además de deudores en Chile, aumentan cada vez más. Que les hipotecan sus propiedades, que tienes que pagar. Entonces una sociedad media neurótica, estresada. Sí, claro. Entonces eso es parte de lo que ha conllevado el modelo neoliberal. Por eso también yo no quiero vivir endeudado, decían las pancartas estudiantiles. Es que son carísimas las cuotas y no les queda más una familia que tiene 2 hijos en las universidades que pedir un crédito. Y lo que inventó el señor Lagos era el crédito con aval del Estado, que tenías que endeudarte con la banca privada para poder acceder. Entonces, a la educación. Yo no sé qué país tan desarrollado que no pueda asegurar la educación, por ejemplo, para sus habitantes. Que no puede asegurar además una pensión digna a sus habitantes. Que no puede asegurar tampoco salud. Entonces, bueno, son un sinfín de variables que son fundamentales en la construcción democrática que en realidad hacen cuestionar este modelo de desarrollo, y yo creo que está tocando un punto ya de ruptura, esperemos, aunque vamos a ver qué pasa con la administración de Bachelet, que seguramente es la que va a triunfar ahora en las elecciones de fin de año, porque el gabinete, la parte económica, está asesorada también por asesores de corte más bien que tienden hacia allá, hacia corte neoliberal. Más de lo mismo, ¿no? Claro. Fer, ¿pasas? Aldo. Pues no sé, el 11 de septiembre hoy en Chile, hoy a 40 años, ¿cómo se vive? Bueno, lo que les decía es el marco de las elecciones. Yo creo que va a ser muy confrontacional. Hay un sector juvenil, estudiantil, muy disconforme con todos los candidatos, con la clase política, la vieja clase política, concertacionista, con Bachelet, incluso muy disconforme con algunos sectores del movimiento estudiantil que ya se adhirieron a las campañas electorales, como Bachelet, que desconfían de todo esto. Entonces, yo creo que va a ser el momento de mostrar nuevamente las fracturas. El 11 de septiembre sirve para tomarle el pulso a la sociedad chilena, ver lo que está pasando. Entonces, seguramente por ese lado. Por otro lado, van a haber muchos actos oficiales, que seguimos hasta eso de apropiarse de la memoria, sobre todo de Salvador Allende, despojado de su proyecto como si fuera posible dividir al hombre de lo que es su proyecto, proyecto sumamente transformador del que lo quieren desvincular, eso por otro lado. Entonces yo creo que vamos a poder observar lo que está pasando realmente en Chile y cómo se va a definir las elecciones también, en diciembre. Es muy importante, por supuesto, tomarle el pulso a la coyuntura, ¿no? Hablar en la coyuntura, pero también es muy importante pensar que cómo está reflexionando una sociedad de sí misma, ¿no? Entonces yo no sé, tú me corregirás, noto algunas líneas de investigación. En algún momento fue el relato del dolor, ¿no? La recuperación de la memoria, porque gente que sufrió mucho, ese fue un núcleo de investigación muy fuerte, ¿no? Luego vino un núcleo sobre la resistencia, ¿no? Una serie de estudios sobre la clandestinidad, sobre la revuelta, sobre los paros, sobre la guerrilla incluso, aunque creo que menos. Luego vino, y bueno, aquí a lo mejor entro más en desconocimiento, decir, bueno, los militares no eran iguales, ¿no? Había unos que tenían una idea todavía corporativa, una idea todavía desarrollista, no todos eran neoliberales, ¿no?
Algunos fueron torturados, por supuesto, fueron muertos incluso en Buenos Aires, ¿no? Llegaron a matar a Ley, ¿no? Me parece, no recuerdo ahora. ¿En qué situación está ahora la reflexión sobre todos estos 40 años, sobre esta historia? No digo que se haya acabado, por supuesto, seguimos reflexionando sobre la memoria, sobre el terror, sobre las fisuras dentro de la institución militar. Tú misma haces parte de una corriente que trata de estudiar a la izquierda, ¿no? Lo que significa hacer la izquierda. ¿Cómo ves tú hoy lo digo no por querer cerrar, ¿no? Pero bueno, ahí hay un lugar privilegiado siempre, en todos lados, que es el aspecto intelectual, digamos, ¿no? Que reflexiona sobre su historia. ¿Dónde lo ves tú? ¿Cómo lo ves tú? ¿No? ¿Lo ves crítico? ¿Lo ves acrítico? ¿Lo ves pensando en otras cosas? Porque es una posibilidad, ¿no? Están en otra cosa y simple y sencillamente no les interesa. Mira, tienes razón en el sentido de que hubo justo una respuesta de parte de los intelectuales de querer rescatar justo la resistencia después de haber enfocado tanto en la victimización. Eso yo creo que todavía continúa, no tanto como en la fuerza del 2005, 2006, que fue más en boga en ese momento, pero también quizás hay algunos interesados que en rescatar otra parte de la historia de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, del rol de las Fuerzas Armadas, como el rol de los marinos disidentes, por ejemplo, que era una historia desconocida, y también rescatar ciertas figuras de la institucionalidad de la dictadura. Pero eso se va cayendo solo. De hecho, es buen momento para traer este caso que ahora está en boga en Chile, contra el general Cheire, que fue uno de los generales que se supone que hizo más trabajo de reconciliación, que pidió perdón por las Fuerzas Armadas. Pero en estos días aparece el hijo de dos asesinados, ejecutados políticos, uno de nacionalidad, su papá era argentino, su mamá mexicana, que los acribillan. Los acribillan en una casa de seguridad que tenían al niño y el general Cheire entrega al bebé a una casa parroquial. Entonces justamente este general que había sido más o menos el de la reconciliación, un ejemplo de la Fuerza Armada, vuelve entonces, cuestiona todas estas tesis que también decían, oye, espérate que hay generales más o menos progresistas, el mismo Matei, que en algún momento se quiso dar esta lectura de que Matei fue el primero que reconoció el triunfo del no en el plebiscito, que así fue, apareció en pantalla. Entonces, pero había sido miembro de la Junta Militar. Pero antes había tenido un lugar central. Claro. Y además fue jefe de la academia, director de la Academia de Guerra, donde se torturaba a prisioneros, sobre todo de su misma área, de la Fuerza Armada, y al general Bachelet. Entonces, esto se va cayendo. Ahora, yo creo que sobre todo el interés que ahora surge es por ver qué pasa con el movimiento social. Cómo se están tejiendo esto, es verdad, esto de las autonomías, si se va a lograr desvinculado de los partidos políticos que están tan desacreditados en estos momentos, por dónde va la discusión también ideológica de los mismos chavos que están retomando a Marx, están retomando también a Trotsky, están leyendo y discusiones, debates de jóvenes de 15, 16 años que lo están haciendo, hacia dónde va ese movimiento social. ¿Podría concretarse en alguna forma? Porque ellos llaman, por ejemplo, a no votar. Generalmente todo este movimiento de oposición tan crítico con Bachelet y algunos dirigentes sociales, entre ellos los del PC, no van a votar. Entonces su voto tampoco se va a ver reflejado quizás no va a incidir en la votación. Este es el primer año en que va a haber voto que no sea obligatorio, porque antes el voto era obligatorio si tú te inscribías en los registros electorales. Este año es libre por primera vez. ¿Qué va a pasar con eso? Esas tendencias. Entonces, sobre todo ahora va en la relación de los movimientos sociales con los partidos políticos. Ahí está. Bueno, pues es que este es un país tan maravilloso, ¿no? El tuyo es un país tan maravilloso, tiene una gran historia, ¿no? Que nos quedamos con un montón de cosas, ¿no? El MIR. Podemos Estar hablando bueno, del MIR, sí. ¿no? De Miguel Enríquez, ¿no? De la cultura, de Pablo Neruda, ¿no? De Víctor Jara, de Bolaño, que tanto gusta aquí en este país, ¿no? Sí. Hay tantísimos temas y tantísimos, pero bueno, la dictadura del tiempo, que también es terrible, nos obliga a cortar aquí. Podemos reunirnos después del 11 y Tendremos que reunirnos, es verdaderamente muy importante. Pero bueno, ¿alguna reflexión final, compañeros? Pues como
se dijo en la presentación, la compañera Viviana trabaja su estancia postdoctoral en el CEICH y no estaría de más que nos hiciera la invitación a un evento que van a realizar ahí. Sí, una convocatoria. Estamos organizando un evento para el día 11 de septiembre, aprovechando que este año se cumplen los 60 años del asalto al cuartel Moncada en Cuba y los 40 años del golpe militar en Chile. Estamos organizando el evento que se llama Del Moncada a la Moneda. Revoluciones, golpes, exilios y resistencia, donde vamos a analizar ambos procesos. Están cordialmente invitados. Va a ser desde las 10 de la mañana en el auditorio del CEICH, en Ciudad Universitaria. Ahí nos vemos. Bueno, queridos podescuchas, quien escucha esto después del 11 de septiembre no puede decir, pero bueno, quien lo escucha antes, les contaremos. Seguramente tendremos alguna grabación Audio, de alguno de esos de ese evento. Bueno, pues estamos por concluir esta mesa sobre nuestro 11 de septiembre, un 11 de septiembre de la izquierda, ¿no? De la esperanza, de la utopía, ¿no? Siempre es curioso ver cómo muchos dicen es que cuando los militares bombardean la casa de Allende, ¿no? Que está en Tomás Moro, están bombardeando la utopía, ¿no? También Sí, están claro. bombardeando la utopía. Fue un momento trágico, pero hay todavía mucho, se luchó mucho, ¿no? O sea, no acabó ahí la historia, eso es lo importante. Pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, su atención, y nos estamos viendo y escuchando pronto. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Adiós. Intereses de los sectores de clases propietarias de Chile. Entonces ahí la discusión era cómo esas reformas tenían que implementarse. Acuérdate que fue por la vía electoral, que justo eso fue lo que llamó la atención del movimiento revolucionario internacional, nacional, latinoamericano, etcétera, cómo este señor llega a través de las urnas, ¿no? a querer construir el socialismo. Entonces, eran medidas también de carácter muy radical, pero cómo implementarlas pausadamente o rápidamente como querían algunos sectores de la izquierda. O ultraizquierda, que en ese momento les decía, ¿no? Por ejemplo, al MIR, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Entonces hubo, para hacerlo como un poco esquemático, aunque la realidad siempre es más compleja, por un lado estos sectores que querían avanzar y llevar mucho más rápido la transformación social, aprovechar este momento de cambios para acelerar las reformas, y por otro lado tenemos otros sectores, como el Partido Comunista, por ejemplo, que quería llevarla un poco más pausada, negociando dentro de la institucionalidad, pero hacia allá. Entonces, esas fuerzas siempre estuvieron hablando desde el mundo de la izquierda. Por supuesto que también estaban los sectores que querían defender sus intereses en lo que es la gestión de gobierno. En ese sentido, había muchos proyectos, muchas ansias, además de construir todo esto que se venía acumulando a lo largo del siglo XX, porque hay que decirlo, el momento de triunfo de Salvador Allende marca, yo diría, dos momentos cúlmines. O sea, es como el ascenso paralelo de Allende en su carrera política, como su momento pico, y por otro lado también el momento ascendente del movimiento popular, que van de la mano. Justamente Allende le da cabida, le da voz, sabe interpretar, además, estas demandas que venían desde abajo. Ahora, más o menos por dónde comienza, tú quieres saber más o menos por dónde va el conflicto. El programa de gobierno de Salvador Allende era sumamente transformador, era revolucionario, si lo podemos decir, por las medidas que contemplaba. O sea, contemplaba terminar con el latifundio, nacionalizar la banca, nacionalizar la industria del cobre, la extracción del cobre, por ejemplo, para que los beneficios se quedaran en Chile. En fin, o sea, una serie de reformas que necesariamente pasaban a llevar los intereses. Vamos para hablar de este otro 11 de septiembre, no el del imperio, no el del poder, no el del recuerdo reciente, sino el de la herida que aún se percibe en el sur de nuestro continente. Estamos en esta mesa. Fernanda González. Aldo Guevara. Y Viviana Bravo. Y Jaime Ortega. Bueno, pues podemos comenzar, vamos a comenzar. Entonces,
Fernanda, por favor, si gustas. Bueno, creo que estaría pertinente para abrir la discusión que nos comentaras un poco cómo se va gestando todo este periodo, ¿no? O sea, cuáles las confrontaciones que existen en la Unidad Popular. La Unidad Popular, sí, claro. Bueno, esa es una mirada que generalmente desde la cual se reconstruye la Unidad Popular, porque fue un momento muy desgarrador en que se intensifica la discusión política, también el debate ideológico, se exacerba además los ánimos, en mucho sentido, porque también hay que decirlo, fue el momento más democrático, según mi punto de vista, de la historia de Chile. Democrático por la participación que tuvieron los sectores populares en la toma de decisiones. Muy buenos días, muy buenas tardes, estamos en un episodio más de Tiempos Equívocos. En esta ocasión tenemos como invitada especial a la compañera Viviana Cecilia Bravo, de origen chileno, una compañera que ha estudiado, que estudia y que seguirá estudiando el proceso político chileno desde la perspectiva de la izquierda. Y lo hacemos justo en el marco de conmemoración, de recuerdo del 40 aniversario del 11 de septiembre chileno, del 11 de septiembre que marca un hito en la historia de América Latina, no solo de Chile. Y bueno, en esta ocasión y no estaban dispuestos a entregarlo. Entonces están estas fuerzas también reaccionarias que quieren impedir ese proceso de democratización. Aldo. Viviana, y en ese marco, después del golpe de Estado, es donde la militancia durante la dictadura es algo que caracteriza tu trabajo. No sé si nos podrías hablar un poco de eso. Sí, mire, yo cuando empecé a investigar, los primeros tiempos me interesaba sobre todo la resistencia contra la dictadura, cómo se había gestado, cómo había sido, sobre todo discutiendo con una interpretación de la historia reciente de Chile que habla de la política de los consensos, esta salida conversada, que la democracia se logró con un lápiz y un papel. No era así, sino que se desconocía todo ese movimiento popular, ese movimiento que venía desde abajo fuerte, y también la participación de los partidos políticos que estuvieron dando la pelea en contra de la dictadura. Entonces me dediqué a investigar ese proceso, pero me di cuenta además en ese momento que iba investigando esa militancia, que no podía entender la lógica de la resistencia contra la dictadura si además no comprendía cómo había sido la militancia durante la Unidad Popular.